Hola, mi nombre es Cecilia Levine y yo soy abogada con NACISTA, que es una agencia asociada con Women's Law, un proyecto de NNEDV. Usted puede encontrar más información sobre Women's Law y NNEDV al utilizar los enlaces que están incluidos en la descripción de este video. Los videos incluirán información sobre qué es una visa U, cuáles son los requisitos para conseguir una visa U, qué crímenes podrían hacer que alguien califique para una visa U, qué es la certificación y cómo se puede conseguir, a qué otras personas usted puede incluir en su petición para una visa U como familiares derivativos y lo que sucede cuando usted consiga una visa U. Hoy hablamos de los requisitos para conseguir una visa U. Es necesario cumplir todos esos requisitos para poder solicitar una visa U. El primer requisito es tener la certificación de un juez o jueza, de un representante designado de las autoridades policiales, la fiscalía o de otra agencia que da certificaciones que investiga actividad criminal, como los servicios de protección al menor, que verifica que usted ayudó, está ayudando o que ayudará en la investigación o el enjuiciamiento de uno de los crímenes designados por la ley. Hablaremos más sobre otras agencias que dan certificaciones en otra parte de esta serie. El segundo requisito es poder demostrar que usted tiene información sobre esta actividad criminal. El tercer requisito es que el crimen que enumera la ley ocurrió en los Estados Unidos, incluyendo los territorios nativoamericanos y posesiones de los Estados Unidos, o que violó una ley de los Estados Unidos. El último requisito es poder demostrar que usted ha sufrido abuso físico o mental sustancial como consecuencia del crimen. El abuso físico o mental significa daño o una herida a su cuerpo o daño hecho a su bienestar emocional o psicológico. Además, para considerar que el abuso sea sustancial, depende de varios factores, incluyendo pero no limitados a el tipo de herida que usted sufrió, la severidad de las acciones del agresor o de la agresora, la severidad del daño y por cuánto tiempo usted sufrió el daño, y hasta qué punto hay daño permanente o grave para su apariencia, su salud física o su salud mental, incluyendo si una condición que ya existía se hizo peor. No hay un solo factor que se exija para demostrar que el daño que usted sufrió fuera sustancial. También, una serie de actos como conjunto puede ser considerada abuso físico o mental sustancial, aun cuando cada acto individual no sería considerado sustancial. Su declaración personal será clave para demostrar este requisito, y si el daño no es físico, una declaración de una defensor de víctimas o una terapista o trabajadora social puede ser muy útil. Los candidatos y candidatas para una visa U también tienen que demostrar que son admisibles para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué significa admisible? Esto tiene que ver con la ley de inmigración que lista razones que una persona no sería elegible obtener un estatus legal en los Estados Unidos. Este incluye, pero no se limita, a si uno tiene una orden de deportación en su contra, si ha entrado al país sin documentos o si uno tiene un récord criminal de ciertos crímenes. Pero los y las aplicantes para la visa U pueden solicitar un perdón o un waiver de algunas bases de inadmisibilidad. Por ejemplo, si ha entrado al país sin documentos o que tiene una orden de deportación en su contra, sería posible que usted ya puede obtener una visa U usando este perdón. Pero es importante notar que este es un área de la ley muy complicada y debería charlar con un o una abogado o abogada que tiene conocimiento de las visas U antes de archivar su petición o su perdón. Para leer más sobre admisibilidad, vaya a la pregunta en nuestra página de web, womenslaw.org, llamada ¿Cuáles son las bases de inadmisibilidad?, bajo de la sección de inmigración. Si usted es víctima de un crimen, entonces se considera que usted es una víctima directa, porque el delito fue cometido directamente en contra de usted.
Si yo soy una víctima de violencia doméstica, entonces yo soy la víctima directa. Pero a veces, los testigos de ciertos crímenes pueden ser víctimas directas también. Estos casos son muy raros y pasa si un o una testigo ha sufrido un daño inusualmente severo por ver uno de los crímenes enumerados en la ley. Por ejemplo, si yo estoy embarazada y yo soy testigo a un asesinato y yo sufrí tanto por ver este crimen que yo pierdo mi bebé, tal vez yo puedo aplicar para una visa U porque fue un daño muy severo e inusual. Esos tipos de casos son muy pocos frecuentes. Es importante saber que a veces es posible que la víctima directa ha fallecido o esté de alguna manera incapacitada o incompetente y no pueda proporcionar información sobre el crimen o ayudar de otra manera a las autoridades. En estos casos, ciertos miembros de la familia pueden ser considerados víctimas indirectas si la víctima directa no puede ayudar con el caso. Las víctimas indirectas pueden ser esposos o esposas, hijos menores de 21 años de edad que no están casados. Y si la víctima tiene menos que 21 años de edad, entonces pueden ser los padres y los hermanos y hermanas menores de 18 años que no están casados. Entonces, por ejemplo, si su hijo menor es víctima de un crimen calificativo y usted no tiene documentos, es posible que usted pueda solicitar una visa U como víctima indirecta o tal vez ser incluido como derivado en la aplicación de su hijo si su hijo no tiene documentos. Es importante saber que en estos casos es necesario que las víctimas indirectas demuestren todos los otros requisitos para la visa U, incluyendo ayudar a las autoridades en la investigación o el enjuiciamiento del crimen y sufrir daño sustancial por este crimen cometido. Recuerden por favor que este no es consejo legal. Es muy importante antes de solicitar cualquier remedio de inmigración a reunir con un abogado o una abogada que conozca y practique la ley de inmigración, específicamente de las visas. Le invitamos que nos mande sugerencias para este video a womenslaw@nnedvita.